desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la sección que cada 2 semanas desde Argentina y desde la redacción de Nueva Sion nos presenta Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, queríamos escuchar las impresiones que nos vas a brindar sobre una polémica ley que se está estudiando en la Argentina para el tema de la inmigración, ¿verdad? Sí, más bien no es una ley que se está estudiando, sino es un decreto que ya se emitió, ¿no? En estos días, que modifica la ley de migraciones, ¿no? Endureciendo las condiciones de ingreso de los inmigrantes, ¿no? Y realizando una asociación entre inmigración y seguridad, ¿no? Esta medida acelera los procesos de expulsión en caso de delito o de ingreso de personas clandestinas y agiliza todas las deportaciones sin requerir una condena firme. Obviamente, los extranjeros son vistos como peligrosos. Obviamente, no cualquier extranjero, no todos, no los europeos ni los norteamericanos. Los peligrosos son los bolivianos, los peruanos, los colombianos, los de países limítrofes, ¿no? Estamos hablando de argumentaciones totalmente falaces, ¿no? ¿Por qué digo falaces? Son argumentaciones que criminalizan la imagen de los inmigrantes de países limítrofes y que aluden a una supuesta sobrerepresentación de los extranjeros en las cárceles argentinas, ¿no? Esto es parte de una estructura argumentativa que quiere justificar una postura xenófoba y racista, ¿no? ¿Por qué digo que son falaces? Porque según las cifras del Sistema Nacional de Estadística sobre ejecución de pena, en 2015, los extranjeros procesados y condenados en todas las cárceles del país están 4.400 sobre un total de 71.400, es decir, 6% extranjeros y 94% de argentinos, ¿no? Para graficar además, para hacer más clara este carácter selectivo de la medida, ¿no? Respecto a cuáles son los inmigrantes que molestan, resulta, digamos, significativo, sintomático el operativo sorpresa que realizó el Ministerio de Seguridad en la terminal de ómnibus del barrio de Liniers, en Buenos Aires, ¿no? Es decir, no lo hacen en el aeropuerto, sino en la terminal de ómnibus, ¿no? Incluso ya hubo señales de queja y de preocupación de Bolivia y de Paraguay. Evo Morales cuestionó la medida tajantemente y también el canciller paraguayo transmitió, que es Eladio Lozaiga, transmitió la preocupación por canales diplomáticos a Buenos Aires, ¿no? Morales dice a través de Twitter: hermanos presidentes latinoamericanos, seamos patria grande, no sigamos políticas migratorias del norte, juntos por nuestra soberanía y dignidad, ¿no? Obviamente que acá hay como una alusión clara a la asociación de Macri con todas las políticas de Donald Trump, ¿no? En definitiva, estamos hablando de lo que alguna vez se ha llamado los inmigrantes indeseables, Jorge. No sé si le suena esa frase, ¿no? Uh-huh. Los inmigrantes indeseables a los judíos en Argentina nos suena mucho este término. Sí, sí. A los judíos que estamos en contra del racismo, la discriminación y la xenofobia, ¿no? Nos suena mucho y debemos estar muy atentos a estas medidas. No solamente cuando nos toca a nosotros. Es decir, en la década del 30 en Argentina había una política de discriminación clara hacia inmigrantes judíos que provenían de los países europeos perseguidos por el nazismo, ¿no? Y esos eran los llamados inmigrantes indeseables, ¿no? Eran los inmigrantes indeseables, como se dieron a llamar, ¿no? Hoy los indeseables son otras poblaciones vulnerables, ¿no? Que buscan otros horizontes, que escapan de situaciones difíciles, de contextos difíciles de sobrevivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el capital circula libremente, es decir, y las personas tienden a desplazarse hacia donde fluye el capital, pero las personas no tienen esa libertad de movimiento para seguir al capital, digamos. Para ellas hay barreras, no solo desde la política del Estado, sino desde la actitud y el sentido de época, ¿no? De buena parte de las sociedades, ¿no? Esto en Europa ustedes lo conocen bien, ¿verdad, Jorge? Sí, sí. Entonces, ahora, por eso te hago otra pregunta, porque estas medidas no pueden pensarse sino en un contexto internacional de fuerte segregación
y de políticas xenófobas en los países supuestamente avanzados y civilizados, ¿no? O sea, es común horrorizarse por Donald Trump y su muro en México y por su desbocado discurso antimigratorio que estigmatiza y clasifica al otro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con nuestras tierras, ¿no? Y en cuanto a Europa, un continente que en los momentos de las grandes guerras fue expulsar a repartición de población que pudieron hacer su vida en otros continentes, como por ejemplo Latinoamérica, ¿no? Hoy, cuando se producen grandes migraciones, cuando vemos barcos del Mediterráneo con personas de países en plena, que escapan de la plenas situaciones de guerra y de crisis civil y de guerra civil, ¿no? Como Siria, Libia, etcétera, buscan salvar su vida, de alguna manera aparece un fuerte componente racista y xenófobo, ¿no? Que ha hecho incluso crecer mucho los partidos de derecha o ultraderecha en Europa, ¿no? Y ahí me gusta rescatar el último libro de Zygmunt Bauman. Viste, Jorge, que Zygmunt Bauman murió hace un poquito tiempo. Uh-huh. Y antes de morir, publicó un libro que se llamó Extraños llamando a la puerta, ¿no? Que salió casi, no sé si el último tiempo antes de que muera, y que refiere justamente a los refugiados y a las migraciones masivas de Siria y Líbano, ¿no? Pero que bien podríamos pensar para nuestras tierras, ¿no? Y dicen, ¿qué dice Bauman? Dice que estos extraños que llaman a tu puerta causan inquietud, ¿no? Por el mismo hecho de ser extraños, ¿no? Es decir, son impredecibles, a diferencia de las personas con las que actuamos a diario y que queremos saber qué podemos esperar, ¿no? Entonces pensamos que la afluencia de estos extraños puede destruir cosas que no son preciadas, o que tienen la intención de erradicar nuestro estilo de vida, que es un estilo de vida propiamente familiar, ¿no? Y bueno, y estos extraños, no sabemos cómo comportarnos frente a ellos, dice, y cómo proceder, dice Bauman, ¿no? Conocemos demasiado poco como para sentirnos capaces de interpretar apropiadamente sus tácticas, ¿no? Y concebir nuestras propias respuestas. Es decir, que no podemos saber cuáles son sus intenciones y qué pueden hacer a continuación, ¿no? Y el desconocimiento de cómo continuar, de cómo tratar de una situación que no hemos creado y que no tenemos bajo control, es la causa fundamental de ansiedades y de miedos, ¿no? Dice Zygmunt Bauman, ¿no? Y bueno, y es obvio que estos son problemas universales, ¿no? Podemos hablar de Europa y podemos hablar de Argentina, ¿no? Estos extraños entre nosotros, ¿no? Que con diferentes intensidades y demás están en diferentes épocas y en diferentes países, ¿no? Ahora, resulta llamativo que estas miradas no solo estén en Europa, sino también en Argentina, ¿no? País hecho también por inmigrantes, y buena parte de nuestra sociedad está constituida por descendientes de inmigrantes, ¿no? Que en su momento tuvieron la oportunidad de llegar al país, huyendo de situaciones de vida complejas en otros continentes, ¿no? Y precisamente los judíos hemos tenido lugar en estas tierras, ¿no? Huyendo de situaciones de persecución. En mi caso personal soy descendiente de los gauchos judíos, provenientes de los países que luego conformaban la Unión Soviética y que escapaban de los pogroms, ¿no? Y bueno, y en el caso mío, mi familia fue acogida en las tierras entrerrianas, ¿no? Entonces, digo, cuando se habla del extranjero como un ser extraño y peligroso al que debemos tener, los judíos debemos decir no, ¿no? Cuando se habla del delincuente extranjero como más delincuente del propio, digamos, los judíos debemos estar alerta. Cuando se piensa en términos propios y ajenos, los judíos debemos oponernos por nuestra historia y porque, como dijo George Steiner, el judío es un hombre que siempre estaba haciendo la valija, ¿no? Cuando molesta al inmigrante boliviano, peruano, chileno, paraguayo, que por un motivo u otro ha debido abandonar su patria, el judío debe hermanarse, ¿no? Defender su derecho como el propio. Porque así como los judíos nos integramos a este mosaico de cultura de la Argentina, en su momento, y bueno, y la historia sigue, la conformación de nuevas sociedades, de nuevas culturas, a partir de la integración de los otros, nunca termina con nosotros. Luego vienen otros que no son delincuentes necesariamente, que no pueden
frenados en su libertad de movimiento, bajo la excusa o argumentos xenófobos, ¿no?, de que atentan contra la seguridad, el trabajo, el derecho de nosotros como habitantes, ¿no? Me parece que los judíos en ese sentido debemos ser amplios y debemos tratar de defender y estar alerta siempre a este tipo de movimientos que hoy son en contra de uno, mañana son en contra de otros, y que hoy por hoy claramente los inmigrantes indeseables acá son países limítrofes, ¿no? Los inmigrantes de los países limítrofes que molestan. Uh-huh. Así que bueno, eso es un poquito la perspectiva que quería brindarte de estos días de Argentina. Pues una perspectiva que, aunque sea desde la óptica argentina, pues como comentabas, es un proceso que hoy en día se da en muchas partes del globo. Tú mencionabas Europa y especialmente está en los titulares de países como Estados Unidos el tema de la inmigración. Muchas gracias, Gustavo Efrón, por habernos acercado esta mirada desde ese rincón del mundo, y esperamos contar contigo dentro de 2 semanas otra vez. Exactamente. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia.